Presentación, caso médico, vesicobullas y fiebre. Nuestro caso clínico habla sobre un hombre sano de unos 40 años quien presentó 5 días de erupción vesiculosa con placas diana intercaladas, comenzando por su pecho antes de extenderse al resto de su cuerpo. Fue precedido por fiebre, dolor de garganta y diarrea. El médico de cabecera del paciente le recetó aciclovir sin ningún efecto. No se le había iniciado ningún otro medicamento y negó el uso de esteroides anabólicos. El paciente es profesor y juega waterpolo. Negó otras actividades al aire libre, exposición a animales, picaduras de insectos o viajes recientes. Pero ¿cómo voy a encontrar pistas de lo que presenta el paciente? En este caso, inicialmente se le pueden realizar preguntas generales al paciente, como hace cuánto está presentando la sintomatología inicial antes de las lesiones, dónde se localizan las lesiones, presenta algún tipo de dolor y si es así, qué tanto le duele en una escala del 1 al 10. Además, puede describirme las lesiones que está presentando, tiene alguna condición médica subyacente conocida o está tomando algún medicamento actualmente. Esto para verificar los antecedentes del paciente. Por otro lado, se pueden realizar otras preguntas, pero orientadas a la enfermedad que presenta el paciente, como por ejemplo, ¿las lesiones han cambiado de alguna manera desde que aparecieron? ¿Hay áreas específicas donde el dolor es más intenso? ¿Ha experimentado fiebre desde que aparecieron las lesiones? Además de, ¿ha tenido alguna infección reciente de que aparecieran las lesiones? ¿Ha experimentado algún cambio reciente en su estilo de vida o entorno que pueda estar relacionado con la aparición de estas lesiones? Respecto a la historia clínica, obviamente cambiamos el nombre por motivos de confidencialidad y le pusimos Armando Casas, de edad 40 años, identificación XXX, religión católica, ocupación docente y practicante de waterpolo. Lugar de nacimiento Malta, lugar de residencia Bogotá, Colombia, estado civil soltero. Motivo de consulta, lesiones vesiculosas. Enfermedad actual, paciente masculino en la cuarta década de la vida, acude a consulta por un cuadro de 5 días de erupción vesiculoampollar con placas de dianatoides intercaladas inicialmente en tórax expandiéndose sistemáticamente. También fiebre, odinofagia y diarrea. Niega otras actividades al aire libre, exposición a animales, picaduras de insectos o viajes recientes. Refiere tratamiento farmacológico con aciclovir, piperaciclina, tazobactam y clindamicina sin éxito. Tratamiento actual, entonces, primero se pensó que era un herpes, por eso se le dio aciclovir. Con posterioridad, se le dio antibiótico, pensando que era una infección, una bacteria, o por estreptococo o por estafilococo. Es por esta razón que se le dio manejo con piperaciclina, tazobactam. Sin embargo, al darse cuenta que ninguno de estos 3 medicamentos funcionaban, se intentó una terapia alterna. Como sabemos, la enfermedad de Sweet ¿Y qué pruebas lleva tomando se da el paciente? predominantemente por la histología, por la patología. En el caso en concreto, encontramos edema en la vermis papilar, ampolla subdérmica focal, infiltrado neutrófilo denso, que esto corresponde con los paraclínicos, y no hubo evidencia de vasculitis. Lo que nos dice la literatura es que hay un predominio evidente de polimorfonucleares neutrófilos en el infiltrado con leucocitoclasia. Encontramos tanto los leucocitos como los neutrófilos. ¿Qué pruebas debo tomar? A nuestro paciente se le realizaron las siguientes pruebas diagnósticas, como proteína C reactiva, la cual se encontraba elevada con un valor de 285 miligramos por litro, y los valores normales de esta es de 0 a 10 miligramos por litro. También se realizó la velocidad de sedimentación globular, la cual también se encontraba elevada con 40 milímetros por hora, y los valores normales en hombres es de 0 a 15 milímetros por hora. También se realizaron reencuentro de glóbulos blancos, los cuales también estaban elevados con un valor de 21,8% 9 por litro. Los valores normales de estos de 4.000 a 11.000 células por microlitro. Al paciente también se le realizaron paraclínicos, los cuales fueron hemocultivos, anticuerpos antinucleares, micoplasma IgM, título de antiestreptolicina 0, cribado viral de varicela, COVID-19, virus de Epstein-Barr, citomegalovirus, hepatitis VIH y herpes simple, los cuales fueron negativos. El diagnóstico diferencial es una herramienta esencial en la toma de decisiones clínicas, permitiendo a los médicos identificar con precisión la causa de los síntomas y brindar un tratamiento adecuado. En el caso del síndrome de Sweet, este se caracteriza por una aparición abrupta de pápulas, nódulos y placas eritematosas y un cuadro de fiebre y neutrofilia. El diagnóstico diferencial del síndrome de Sweet ayuda a descartar las enfermedades que puedan presentar manifestaciones cutáneas similares, ya que pueden ser fácilmente confundibles. Entre las patologías a tener en consideración, encontramos las infecciones cutáneas, las vasculitis, específicamente la vasculitis leucocitoclástica, el eritema nodoso, las dermatitis neutrofílicas febriles, las condiciones autoinmunes y algunas neoplasias. Y acerca de la infección diagnóstica. Es una enfermedad difícil de diagnosticar, es por ello que tenemos unos criterios de diagnóstico mayores y menores. Si tenemos 2 mayores y al menos 1 o 2 menores, ya estamos en presencia del síndrome de Sweet. Criterios mayores: aparición súbita de placas o nódulos eritematosos, violáceos y dolorosos. 2. Infiltración térmica, polimorfonucleares neutrófilos sin vasculitis, tal y como lo tenemos en el caso en concreto. Criterios menores: pródromos de fiebre o proceso infeccioso, es decir, antes de que dé la fiebre, antes de que dé la infección. Leucocitosis, que la tenemos. Asociación de artralgias, conjuntivitis, fiebre o neoplasia subyacente. Respuesta a los esteroides sistémicos, que en este caso fue positivo. Y un aumento en el volumen de la sedimentación globular, que también lo tenemos. La etiología es predominantemente idiopática, es decir, no conocemos plenamente el mecanismo o por qué ocurre. Sin embargo, se suele asociar con enfermedades autoinmunes como el lupus, por eso se hicieron los exámenes de ANA. Y también puede ser parainflamatorio, paraneoplásico, que también se descartó, y también externos, como por ejemplo fármacos, alimentos, radiaciones ionizantes, como también se puede dar en gestantes. Es por ello que se suele confundir o se suele diagnosticar de forma tardía. El síndrome de Sweets es una dermatosis neutrofílica febril aguda que se caracteriza por fiebre, neutrofilia, lesiones cutáneas, inflamatorias dolorosas y en ocasiones lesiones de las mucosas. El caso clínico presentado se trata de un hombre sano de 40 años que presenta una erupción vesiculosa con placas dianas intercaladas en el cuerpo, fiebre, dolor de garganta y diarrea. Se le recetó aciclovir sin éxito y se descartó el uso de esteroides anabólicos. Las pruebas revelaron un aumento en la proteína C reactiva, velocidad de sedimentación globular elevada y recuento de glóbulos blancos altos, predominantemente neutrofílicos. Se inició tratamiento por posible infección estreptocócica estafilocócica. Se tomaron biopsias lesionales para HI y biopsias perilesionales para inmunofluorescencia directa. Se inició un ciclo de reducción gradual de prednisolona. Los hemocultivos anticuerpos antinucleares, micoplasma IgM y título de antiestreptolicina 0 fueron negativos, al igual que el cribado viral de varicela, COVID-19, virus de Epstein-Barr, citomegalovirus, hepatitis VIH y herpes simple. El diagnóstico final fue síndrome de Sweets ampolloso, una dermatosis neutrofílica febril aguda.
El paciente mejoró con el tratamiento y las lesiones desaparecieron casi por completo. Se excluyeron otro tipo de diagnósticos diferenciales como erupciones farmacológicas, trastornos infecciosos, neoplasias y trastornos inflamatorios sistémicos. El síndrome de Switz puede estar ocasionado con una enfermedad subyacente o puede ocurrir en personas previamente sanas. En este caso, no se identificó una causa subyacente. El estrés también puede ser un desencadenante del síndrome. El paciente se encuentra en seguimiento ambulatorio de dermatología y las lesiones han desaparecido casi por completo. El diagnóstico de síndrome de Switz requiere de una anamnesis y un examen detallado, así como pruebas para descartar otras causas de la erupción cutánea. El tratamiento con esteroides puede acelerar la resolución de las lesiones, pero se debe reducir gradualmente para evitar recaídas. De este caso clínico podemos destacar lo siguiente. El síndrome de Switz es una enfermedad rara que puede presentarse con una variedad de manifestaciones clínicas. El tratamiento con prednisolona es eficaz para la mayoría de los pacientes. Los hallazgos clínicos pueden ser atípicos, como en este caso en el que las lesiones no eran dolorosas y no había lesión de las mucosas, y el diagnóstico de síndrome de Switz puede ser difícil y puede requerir una biopsia de piel. En los puntos de aprendizajes, debemos tener en cuenta que el síndrome de Switz debe considerarse en todos los pacientes con lesiones ampollosas en diano. Las presentaciones atípicas del síndrome de Switz son posibles y pueden dificultar el diagnóstico. El diagnóstico de síndrome de Switz se basa en los hallazgos clínicos, histopatológicos y de laboratorio. Implicaciones clínicas. El síndrome de Switz es una enfermedad rara, pero puede ser grave si no se trata. Es importante que los médicos estén familiarizados con esta afección para que pueda diagnosticarla y tratarla de forma adecuada. El caso clínico presentado destaca la importancia de considerar el síndrome de Switz en todos los pacientes con lesiones ampollosas en diano. También destaca la importancia de realizar una biopsia de piel en pacientes con sospecha de síndrome de Switz, ya que los hallazgos histopatológicos son característicos de esta condición. El tratamiento con prednisolona es eficaz para la mayoría de los pacientes con síndrome de Switz, sin embargo, es importante reducir la dosis de prednisolona de forma lenta para reducir el riesgo